Comenzamos hace 2 semanas con el Salmo 23 para conocer a Dios a través de este salmo, que es un salmo rico en imágenes, en figura, en contenido profético, y es maravilloso, es un salmo maravilloso. Así que vamos a seguir conociendo a Dios a través de este salmo. Y quiero recordarle, el Salmo 23 es un salmo corto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadoras. Unges mi cabeza, mi copa con aceite, mi copa está rebosando ya. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo quiero hacer un breve repaso de lo que comenzamos hablando la primera semana, donde realmente nos quedamos en el versículo 1, de ahí no pasamos, y decíamos en ese entonces que es un salmo usado muchísimo para orar, para decretar, y que ha tenido una atracción especial para el creyente en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el creyente se puede identificar con la experiencia vivida con el salmista del Antiguo Testamento. Ellos vivieron un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de problemas, al igual que hoy día nosotros también estamos enfrentando ese mismo mundo, esas mismas circunstancias difíciles. Ellos se acercaron a Dios para encontrar consuelo, para encontrar fortaleza ante los diferentes desafíos de la vida, y Dios nos ofrece ese mismo consuelo y esa misma fortaleza en este día. Además de que contiene declaraciones poderosísimas, declaraciones que no han cambiado a través de los siglos, que son promesas en realidad para el pueblo de Dios. Este salmo es un canto de alabanza a Dios, pero además es una declaración de fe. Lo primero que vimos en este salmo fue resaltamos la figura de Jesús como el buen pastor. A través de este salmo lo primero que nos encontramos es el buen pastor. Habla del buen pastor. Eso fue un salmo escrito por el mismo David, quien trajo su experiencia como pastor. Él era pastor de ovejas y toma esta experiencia para ilustrar su relación personal con Dios en los momentos difíciles. Por eso fuimos a 1 de Samuel en el capítulo 17 del 34 al 37, donde él le habla de esta experiencia que él tuvo con el Señor cuando enfrentó al león, cuando enfrentó, ¿verdad?, al oso que venían a robarle sus ovejas, y cómo él peleó y cómo él venció. Y este cuento se lo relata él al rey Saúl cuando fue a enfrentar a Goliat. Esta experiencia personal que tuvo David enfrentando estos desafíos lo llevó a confiar y a depender de Dios en todo tiempo y en todo momento. Cuando el peligro venía, cuando venía algo fuerte para su vida, ¿qué hacía David? David dependía de Dios. David se refugiaba en Dios para consuelo, para fortaleza. ¿Por qué? Porque él había conocido el respaldo de Dios en esos momentos de terrible peligro. Y David en este cambio este salmo hace un cambio. Él deja de ser el pastor para convertirse en la oveja. Asume la posición de oveja porque él se sentía cuidado por Dios. Sentía que Dios mismo lo resguardaba, lo protegía. Y así es como usted y yo debemos sentirnos con respecto a Jesús. Esto hacía que la gente comprendiera bien de lo que él se estaba refiriendo cuando escuchaban el Salmo 23, cuando lo escuchaban a Jesús declamar este himno de amor de Dios, porque ellos conocían la vida del pastor, conocían las funciones del pastor, a qué se dedicaba el pastor en todo tiempo. Y lo primero que el pastor hacía era proteger y guiar sus ovejas. Era su función principal. Pero además, él iba delante de las ovejas mostrándole el camino. Y por último, las ovejas tenían que confiar en su pastor para poder seguirle. Tenían que conocerle, tenían que saber quién era él. Y para un creyente, una vez que escucha esto, es fácil identificar a Jesús como el buen pastor en este salmo. Recordamos y estudiamos a fondo Juan capítulo 10, vimos varios versículos. El versículo 11 dice, Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
O sea que el pastor no solo cuida el rebaño de día y de noche, sino que está listo para protegerla de cualquier peligro y en este caso hasta dar su vida por ella, que fue exactamente lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor y eso le trajo muchos conflictos, ¿verdad?, con los judíos de su tiempo, con los religiosos de su tiempo, que precisamente estaban familiarizados no solamente con la tipología del buen pastor, sino con una promesa que había sido dada por Dios a Israel en Ezequiel 34:23, donde decía que de la raíz de David, o sea, de la descendencia de David, iba a venir un buen pastor, iba a venir un Mesías. Así que cuando esa promesa ellos escucharon y dijo que lo iba a enviar como el buen pastor porque había muchos falsos pastores que se iban a levantar en el pueblo de Israel. O sea que este mensaje, cuando Jesús habló, les estaba diciendo al creyente claramente, a todos los que lo rodeaban: yo soy el Mesías prometido, yo soy el descendiente de David, yo soy el buen pastor que ya el Padre prometió para liberar a Israel. Eso era lo que hacía estas declaraciones conflictivas para los religiosos que no podían aceptar que Jesús fuera el buen pastor. También vimos cómo en el Salmo, en Juan 10:10, aquí habla Jesús, se refiere a esos falsos pastores porque dice: hay ladrones y lobos que vienen a destruir las ovejas. Sí, pero Él no vino a destruirlas, Él vino a salvarlas. Y por eso también vimos en Primera de Pedro 2:25 cómo se afirma allí que las ovejas estaban descarriadas, estaban perdidas, no tenían un pastor que las guiara. Y Jesús nos compró a precio de sangre. Esto lo encontramos en Hebreos 13:20. Jesús pagó un precio alto por usted y por mí. Pagó con su vida en la cruz del Calvario. Nos compró a precio de sangre. Es algo impresionante. Él dijo: y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Jesús es el buen pastor porque es el único que ha puesto su vida por nosotros. Luego nos enfocamos en el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es una declaración impresionante porque David dice: mi pastor. Y es una declaración impresionante porque es una declaración de confianza, es una declaración de seguridad, es una declaración de fe. Y encierra una familiaridad entre David y Dios. Habla de la cercanía que había entre ellos. Él no tenía duda de que formaba parte del rebaño del Señor y estaba bajo su protección. Usted y yo nunca debemos dudar de que somos ovejas de su prado, nunca debemos dudar de que estamos bajo la protección de Dios, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro pastor y que Él nos protege. Él nos da el consuelo, la fortaleza que solamente pueden venir de Él, de nuestro pastor. Hace a Dios nuestro Dios. Cuando usted dice: mi pastor, Jehová es mi pastor, lo hace su Dios, lo hace personal, lo hace cercano, lo hace al corriente, lo pone al corriente de todas sus necesidades. Esta afirmación de David, mi pastor, es una declaración que podemos comparar con Jesús, cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor. O sea, aquí entienda que es como estuviéramos la escritura los estuviera uniendo. Y encontramos que en estas ambas declaraciones hay algo que cubre la necesidad básica del ser humano, que es seguridad. Se refiere a la seguridad material, financiera y emocional, y además de la espiritual. Cubre toda la necesidad del ser humano cuando dice: Él es mi pastor, nada me faltará. Nada es nada. Un pastor sin sus ovejas perece. De ahí nos vimos cómo David además se refiere a Dios por su nombre propio. El primer nombre, el más importante de todos, Jehová. A pesar de todas las controversias, no quiero entrar ahí, hablamos un poquito de esto, de que algunos lo mencionan, otros han querido, muchas Biblias incluso lo han sustituido, lo han sacado de la escritura, pero Jehová sigue siendo el nombre del Señor, sigue siendo el más importante de esos nombres. Vimos que está escrito, ese nombre en la escritura original está mencionado 7,000 veces, así de importante es este nombre, porque es el nombre del Creador, lo más importante. Vimos Éxodo 3:14, una escritura pero que muy conocida, muy familiar para el pueblo, y vimos cómo aquí está Moisés ante la zarza ardiendo y le dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: y así dirás a los hijos de Israel: yo soy
me envió a vosotros. ¿Verdad? Aquí vemos, y esto se refiere a la pregunta que le había hecho Moisés. Sí, tú me estás mandando a liberar al pueblo de Israel, pero ¿quién le digo que eres tú? ¿Quién le digo que me envió? Ellos, ¿cómo me van a aceptar? ¿Quién soy yo para ir así como así? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. La respuesta de Dios es una revelación de sí mismo. De hecho, es la primera vez en la Escritura que se presenta Dios como Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. Debía decirle simplemente. Y Dios se identifica a sí mismo con este nombre. Así de importante es. Vimos los significados de este nombre y sus significados hablan del carácter, hablan del impresionante poder de Dios, pero también hablan, ¿verdad?, de todo lo que Él es y de todo lo que Él puede hacer. El primer significado que vimos es, y estoy hablando de este significado porque y me estoy expandiendo un poquito en esto, porque lo vamos a ver un poquito más adelante en la enseñanza que vamos a dar de hoy. Dice, existe por su deseo de existir. O sea, Jehová Dios existe por su deseo de existir. Yo soy. Existe por su deseo de existir. Él es el único que existe y vive por sí mismo. Ese es el otro significado. Existe y vive por sí mismo, por su deseo de existir. Nadie puede influir en ello. Dice además que este significa el autoexistente. O sea, él existió. No fue la teoría del Big Bang, no fue la teoría de las especies. No, olvídense de eso. Al Señor, al Padre, a Jehová Dios, no lo creó nadie. Él vive y existe por su deseo de existir por sí mismo. Dice además que este significa el eterno, el inmutable, el que era, el que es y el que fue. Fíjense que es yo soy. El verbo ser o estar, en español, en inglés sería to be, está en eterno presente. Quiere decir el que era, el que es y el que será. Sin embargo, para los judíos, para la traducción judía, su nombre en sí es una promesa y viene del verbo, de la raíz de este verbo que quiere decir el que hace que las cosas lleguen a ser. Y me encanta esta traducción. El que hace que las cosas lleguen a ser. Escucha bien, pueblo de Dios. Tu Dios, Jehová, tu Dios, Jehová Dios, tu pastor, es el Dios que hace que las cosas lleguen a ser. Así de importante. Esta definición exacta, el hecho de que Él creó todas las cosas. Él lo creó todo lo que se ve, lo que no se ve fue creado por Dios. Así que ¿qué puedas tú necesitar que Él no te pueda proveer si Él lo creó todo? Así que así es de imposible. Por eso vimos además Isaías 55, 10, 11. O sea, su palabra nunca regresa vacía, sino que es prosperada en aquello por lo cual es enviada. Y usted y yo debemos de hablar las promesas de Dios. Debemos no solo creerlas, sino hablarlas y enviarlas para que produzcan resultado. Recuerde que los nombres en la Biblia eran importantes y los diferentes nombres de Dios en la Biblia describen y demuestran su carácter, su naturaleza, su esencia, quién Él era. Proverbios 18:10, y esto quiero repetirlo a pesar de que estoy tratando de andar rápido para poder entrar en lo de hoy, pero vimos que la Biblia afirma torre fuerte es el nombre de Jehová. Fíjense que no dice el nombre de Dios, el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Dice, a Él correrá el justo y será levantado. No nos debe extrañar entonces que David comience el salmo refiriéndose a Dios en dos formas que tenían mucho significado para él y que deberían tener el mismo significado para el creyente. Jehová es mi pastor. Dos formas en las que usted y yo deberíamos estar muy familiarizados con Dios, en la que Él debe ser ese Dios que hace que las cosas lleguen a suceder en nuestras vidas, ese pastor que nos guarda, que nos sustenta, que nos protege, que nos guía, que nos alimenta. Esta afirmación es importante. La confianza de David estaba depositada en esta afirmación. Era tal la confianza de David en Dios que era su pastor que termina afirmando nada me faltará. Y la palabra nada ahí en el hebreo vimos que es la palabra lo, L-O. Quiere decir no, nada, ninguno, no faltar,
no es posible. Escuche bien, no es posible. Si Jehová es tu pastor, si Jesús es tu pastor, entonces no es posible que te falte algo. No es posible que estés careciendo de algo. No es posible que tengas que poner tu confianza en otra cosa que no sea en ese pastor. Si tu confianza está depositada en Él, si tu dependencia absoluta está en Él, si tu fe está en Él, entonces no es posible que te falte algo. Él va a suplir todo aquello que tú necesites. Quiero llamar su atención que Dios se refiere al nombre de Jehová, yo soy el que soy, y Jesús usó ese mismo nombre refiriéndose a sí mismo en Juan 10:11 cuando dice yo soy el buen pastor. Impresionante. En el Antiguo Testamento Jehová Dios se presenta a sí mismo como yo soy el que soy. En Ezequiel promete que vendría alguien a pastorear a sus ovejas y luego Jesús afirma yo soy el buen pastor. Su nombre es promesa de abundancia, es promesa de seguridad, es promesa de cobertura. Su nombre es todo. Depende de Él y se deriva de Él todo lo que tú necesites para que todas las cosas lleguen a ser, lleguen a suceder. El que fue, el que es, el que será. Y ahora sí estamos listos y preparados para recibir lo que tenemos para hoy. Y vamos a entrar a estudiar el versículo 2. Yo quería estudiar más, pero nos quedamos en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Maravillosa palabra, maravilloso versículo. Yo no sé usted, pero cada vez que yo leo este versículo, imágenes empiezan a fluir en mi mente y en algún momento me he visto pues así como en la hierba, bajo un árbol frondoso, descansando, tirada en la hierba y un riachuelo a mi alrededor. No sé, son imágenes que a lo mejor es a mí a la única que le vienen esas imágenes, pero eso es lo que a mí me viene. Ahora, cuando estas imágenes vienen, usted tiene que entender que este es David, el pastor de ovejas, que pastoreaba ovejas en un lugar desértico, porque estamos hablando de Israel, un lugar desértico con altas temperaturas, donde no había hierba y donde obviamente el agua escaseaba. Déjame ponerle a usted, llevarlo a la realidad, porque hace 2 semanas yo le decía que este salmo es un poema y realmente lo es, porque cuando usted va a la realidad no se parece en nada a lo que el salmo dice. Él tenía que conducir las ovejas bajo el sol por largos periodos de tiempo, millas y millas. Aquellos que viven en la nación americana, para los que están en otro lugar del mundo, depende de donde usted vive, eran kilómetros y kilómetros, ¿verdad? Que tenían que caminar en zonas desérticas, bajo el sol, bajo altas temperaturas, para llevarlos a un oasis donde pudieran beber agua. Y por supuesto, además de beber esa agua, poder descansar después de esas largas caminatas y además ser alimentados, porque en el oasis crece hierba donde ellos podían comer y en un ambiente tranquilo, apacible. Esta es la imagen que da el Salmo 23, da una imagen de que todo está precioso, pero en la realidad no era así. Aquellos que le escuchaban, ¿verdad?, este salmo sabían cuál era la verdad, sabían que vivían en un lugar de desierto, en un lugar donde el agua escaseaba, donde las altas temperaturas eran a veces insoportables. Nosotros estuvimos hace 3-4 años en Israel y estuvimos en una parte del desierto donde literalmente la temperatura ese día subió a tal grado que yo creía que me iba a desmayar. Estaba por encima de los 100 grados. Era bien fuerte, totalmente fuerte. O sea, es un desierto y usted mira y no hay ni una hierbita, o sea, no hay hierba. Y la imagen acá se contradice de alguna manera con la realidad. Así era la confianza que David tenía en su Dios. De esta manera él veía, o sea, él no le importaba que fuera un desierto, no le importaba que tenía que caminar bajo el sol, porque él sabía que Dios estaba con él. Esto es lo que David está tratando de
decirnos. Son unos versículos que son ricos en imágenes proféticas que dan una idea del amor y el cuidado de Dios por su pueblo impresionante. Mire, lo primero es que el desierto es una analogía que se identifica con los problemas, con las circunstancias difíciles del diario vivir. Usted y yo a veces atravesamos desierto porque tenemos circunstancias difíciles y Dios conoce nuestras circunstancias. David le dice, o sea, no importa en qué desierto te encuentres, no importa cuál difícil sea la circunstancia que estés atravesando, Dios es tu pastor, por eso está al tanto de lo que está sucediendo. Él sabe en todo momento lo que estás pasando, Él está contigo. El salmista afirma que Dios conoce bien nuestras pruebas, pero además que está cerca y listo para intervenir. Esto es una muestra de la confianza que David tenía en Dios. La palabra descanso también es una imagen que demuestra confianza y dependencia de Dios. O sea, ¿cómo usted puede descansar en medio del desierto? O sea, en el desierto es... Y la diferencia del desierto de Israel con otros desiertos, la mayoría de la idea que tiene la gente cuando escucha hablar de un desierto es que es un lugar de mucha arena. Sin embargo, en Israel no es arena, es piedra. Usted va y aun cuando usted no ve piedras grandes, se acerca y son piedras pequeñas, o sea, son piedrecitas. Todo el tiempo está lleno de piedra, lo cual, ¿cómo usted puede descansar en lugar pedregoso? Es difícil y bajo el sol y altas temperaturas y no hay agua, o sea, se hace difícil. Sin embargo, la imagen que provee David es una imagen de confianza, es una imagen de dependencia. Este descanso es el descanso que busca el hombre incesantemente toda su vida y solo lo encuentra en Dios. Eso es lo que David le está diciendo. No importa cuál desierto estés atravesando, no importa cuál difícil sea la circunstancia, tu descanso solamente lo vas a encontrar en el buen pastor. La palabra confortar habla de consuelo, habla de aliento, habla de fortaleza, que solamente Dios le da a los suyos en medio del problema. Y por último, vamos a hacer un análisis del versículo 2 para aprender un poco más acerca del carácter de Dios. Les repito, dice, en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Nuevamente recuerda el trasfondo, es un desierto. Junto a aguas de reposo, recuerda, no había agua, me pastoreará. Este versículo contiene en el original palabras que son muy interesantes a las cuales yo les quiero llevar. Por ejemplo, la palabra lugares que aparece ahí es la palabra hebrea na'á. Y es la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para hogar, para casas, pero también pastos, pradera. O sea, se traducía, cuando se hablaba así, se traducía de estar en casa, de estar en un lugar agradable, apropiado, hermoso. O sea que el salmista no se estaba refiriendo a cualquier lugar. Él decía, estás en el desierto y Él te lleva a ese lugar hermoso, a ese lugar apropiado, a ese lugar de descanso, a ese lugar agradable donde te vas a sentir bien, donde no vas a sentir el calor del sol, no vas a ver las piedras abajo de ti. El Señor te va a llevar a un lugar, es un lugar apropiado, es un lugar donde vas a estar cómodo, es un lugar donde te vas a sentir bien. La imagen trae esa primavera verde y ese día soleado, como si fuera primavera. En vez de estar en un desierto, Él te transporta a otro lugar. Eso es lo que la imagen da. O sea, el salmista dice, si tú confías en Dios en medio del problema, en medio del desierto, Él te saca de ese problema y te lleva a un lugar apropiado donde tú te vas a sentir bien. De nuevo, recuerde, estamos en el desierto, pero Él dice, yo te voy a llevar a otro lugar. Yo te voy a poner en un lugar hermoso, en un lugar apropiado, en un lugar donde vas a estar cómodo, en un lugar agradable, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Después dice la frase delicados pastos, y esta frase es muy, pero que muy impresionante, porque viene de una palabra que es la palabra deshe en el hebreo, y quiere decir retoño, quiere decir brote, quiere decir hierba, grama, pero también quiere decir delicada. Escuche bien, viene de una raíz que significa reverdecer. Imagínese usted, brotar, producir.
Esta frase viene a reafirmar la palabra lugares, ¿verdad? Lo que significa lugares. O sea, mientras que el lugar es un lugar apropiado y hermoso, aquí esta frase dice que es un lugar delicado, que es un lugar donde crece hierba, donde brota la hierba, pero también es un lugar de nuevas oportunidades, porque dice que va a reverdecer. Es un lugar donde va a retoñar algo nuevo, donde va a venir algo que va a producir fruto. Y sigo recordando que estamos en el desierto, donde no hay plantaciones, donde nada produce fruto. Es un lugar muerto. Y aquí el salmista te dice, vas a producir fruto, vas a reverdecer, vas a retoñar, habrá nuevas oportunidades. Habla de nuevos comienzos, de producir resultados. Y este no era un concepto nuevo para Israel. Si vamos a Números 17:8, encontramos aquí una porción de la escritura donde Moisés relata una experiencia con Dios. Dice, y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Escuche bien. Este está en el trasfondo del pueblo de Israel. La vara de Aarón, la vara que estaba muerta, la madera que ya había muerto y de la cual habían hecho una vara, no solamente reverdeció, sino que había echado flores y arrojado fruto. Dice que nuevos almendros habían producido. Aquí está hablando no solamente de nuevas oportunidades de producir fruto, está hablando del poder de la resurrección. Hay otra imagen de Cristo acá, ¿verdad? Es otro simbolismo profético que anunciaba la resurrección de Cristo, pero habla también de que Dios es un Dios de poder, pero también de misericordia, que da nuevas oportunidades, que te hace dar fruto aún en medio del desierto, que en medio del problema, en medio de las circunstancias difíciles, Él te va a dar una nueva oportunidad, vas a volver a reverdecer, vas a volver a empezar, Él estará contigo, vas a dar fruto, vas a ser abundante, que donde quiera que tú vayas, Él estará contigo. No importa lo que te rodee, no importa si es un virus de pandemia mundial, no importa si hay una crisis económica, el Dios que puede hacer que todas las cosas lleguen a ser está contigo, y ese es el Dios que te hace dar fruto y fruto abundante. Si dependemos de Él, si vamos a Él, porque dice que la vara, fue puesta en el tabernáculo, o sea, en la presencia de Dios. Si tú y yo vamos a la presencia de Dios en medio de la circunstancia difícil, en medio del problema, en medio del desierto, si vamos allí a su presencia, Él nos hará reverdecer, hará que broten nuevos frutos, hará que estemos en lugares delicados, hará que produzcamos resultados. Él va a estar con nosotros y va a asegurarse de que tú y yo cumplamos nuestro propósito, de que seamos fructíferos aquí en la tierra, pero debemos ir a Él y podemos llegar a tener esa nueva oportunidad y esos nuevos comienzos. Él va a hacer que tú y yo no carezcamos de nada, y eso incluye oportunidades. ¿Y sabes qué? Tantas veces como sea necesario, hasta que demos el fruto que Él espera de nosotros. Esto es importante. Hay otra palabra a la que yo le quiero llamar la atención, es la palabra descansar. La palabra descansar aquí es la palabra rabat, y es una palabra que quiere decir agazapar, reclinar, reposar, acostarse, dormir, cestear. O sea, tomarse una siestecita, yacer. De nuevo, es una imagen hermosa. O sea, reposar, estar ahí bien dormidito, tomándose su siestecita, ¿verdad? Muchos de nuestros países, en Estados Unidos, por supuesto, esto ya no se usa. Y para nosotros, cuando viajamos a ciertos países, nos cuesta ya adaptarnos, porque en esos países duermen su siesta, cierran los negocios, hasta los restaurantes son cerrados para que la gente tome siesta. Y nosotros que nos hemos acostumbrado a otra vida que es muy rápida y que nunca para, pues nos cuesta. Pero imagínense que esto para nuestros países no es difícil imaginarse esa siestecita, pero para otros es un problema. Sin embargo, en medio del problema, en medio del ajetreo del diario vivir, se aparta, se toma su siesta, tranquilo, descansa en Dios. No pierde la calma, no pierde la esperanza, porque sabe que algo va a reverdecer, que algo va a brotar de nuevo. Maravilloso. La palabra aquí, agua,
es una palabra importante, es aguas, corrientes, manantiales, río. Y recuerde que en la escritura la palabra agua es símbolo de bendición. El pueblo de Israel se le prometió una tierra en la que fluía leche y miel. Y ahí estaba el agua. La mayor riqueza que puede tener el tener alguien en el desierto es agua. Escuche bien, del agua fluye la vida. Es lo que permite no solo los animales y las plantas, sino que todo el ser humano tenga vida. Sin agua no hay vida, ningún tipo de vida. De ahí la importancia del agua en el desierto. De ella depende todo. Así que cuando le incorpora en esta escena idílica el agua, el salmista estaba apelando a los habitantes del desierto. Les estaba dejando saber, Dios te va a proveer hasta el agua que tú necesitas. O sea, no vas a carecer ni siquiera de esa agua que es tan esencial para la vida. Para decirle, le estaba diciendo, Dios es el único manantial, la única fuente de vida, la única que sacia todas las necesidades. Y esto nos lleva a Juan 4, un encuentro de Jesús con la samaritana. Vemos en el versículo 13 y 14 que, el versículo 12 es el primero, le pide agua a la samaritana. Y aquí vemos que respondió Jesús en el versículo 13 y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez nos encontramos con la presencia de Jesús en el Salmo 23, que es muy fuerte de principio a fin. Hay varias alusiones a Jesús en todo el Salmo. Y aquí vemos que Jesús es la única fuente de vida eterna. Es el único manantial de vida que nos sacia. En Él y solo en Él podemos descansar. Y aquí hay otra palabra importante. Le he estado dando toda una idea de que usted entienda la riqueza que hay en este. Y mire que solamente nos hemos centrado en el versículo 2, donde hemos visto esta escena idílica que aparece en medio del desierto, donde hay una persona recostada en una hierba delicada, donde hay un manantial que fluye, donde la persona está siendo saciada, donde puede descansar, donde puede estar tranquila. Ahora viene la palabra reposo. Él dice que nos hará reposar. Y esta palabra no es cualquier palabra. Mire lo que significa, es menuja en hebreo y quiere decir reposo pacífico. O sea, no estamos hablando de un reposo intranquilo, de que me voy a tirar, no voy a hacer nada, me voy a olvidar de todo y me voy a tirar. No importa, que se vaya todo como dicen por ahí, ¿no? Que se vaya a la porra o que se destruya, lo que sea que usted diga, ¿verdad? Es un reposo pacífico, dice. Y dice que durante ese reposo viene consuelo y paz. Es impresionante. La palabra reposo viene a confirmar todo lo que hemos enseñado anteriormente acerca de este lugar, ¿verdad? Jesús no provee cualquier descanso. No, es un descanso pacífico, es un descanso tranquilo, es un descanso agradable, es algo que trae consuelo, que trae fortaleza y más. Mire, Salmo 4:8. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, escucha bien, solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Wow, wow. Impresionante. ¿Cuál es el link, la unión entre el versículo 23 y el versículo el Salmo 23 y el Salmo 24, que primeramente fueron escritos por el mismo David? David escribió ambos versículos. Estamos hablando del mismo David que estaba siendo perseguido de muerte. Estamos hablando del mismo David que se tuvo que refugiar en una cueva para preservar la vida. Estamos hablando del mismo David que escribió el Salmo 23 como una proclamación de su confianza y dependencia absoluta en Dios, en ese Jehová, en ese Dios que podía hacer que las cosas llegaran a ser, en ese Dios que era el que fue, el que es, el que será. Ese es el Dios que proveía para todas sus necesidades. Era su pastor, el que lo sustentaba, lo alimentaba, lo cuidaba, lo protegía. Pero aquí él habla, va más allá y dice, yo me voy a acostar, yo me voy a dormir, voy a reposar, porque ¿sabes qué, Señor? Solo tú, Jehová. Y usa nuevamente la palabra
Jehová. En ambos versículos él se refiere a Dios con el nombre más importante de Dios, Jehová, el que hace que las cosas lleguen a ser. Dice, solo tú me haces vivir confiado. No importa cuál sea la persecución, no importa la prueba, no importa el desierto, no importa las circunstancias, no importa las pandemias, no importa las crisis económicas, no importa las crisis políticas, solo tú me haces dormir confiado. Es impresionante. Y mire, fíjese bien que este nombre no solo habla del carácter de Dios, pero también es una promesa de Dios para su pueblo de que para Él todo es posible. Todo es posible. Así que Él es el Dios de paz. Él es el Dios que sí te puede hacer dormir. Él es el Dios que sí te puede hacer descansar. Él es el Dios en el que te puede hacer confiar. Aquí encontramos a Jesús nuevamente como el trasfondo de este salmo. Isaías 9:6, una porción de la escritura muy pero que muy conocida, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Había una promesa mesiánica de que vendría un príncipe que proveería la paz para el pueblo de Israel. La paz. Así que cuando la palabra reposo aparece aquí, una palabra que dice que es paz, que provee paz, o sea, no era cualquier cosa. David sabía de lo que estaba hablando. David se estaba hablando de un príncipe de paz que vendría, era una promesa mesiánica, es una promesa impresionante. Más tarde nos encontramos en Juan 14:27 que el mismo Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, usted y yo hoy deberíamos estar confiados y tranquilos. No deberíamos vivir turbados, ni en aflicción, ni preocupación, ni ansiedad. ¿Por qué? Ni darle lugar al temor, al miedo en nuestras vidas, porque Jesús, el buen pastor, el gran yo soy, está con nosotros. Y si Él está con nosotros, todo lo demás debería estar bien. Me llamó mucho la atención que la palabra paz que aparece en el Salmo 4, esa palabra paz no es otra que la palabra shalom, una palabra que ha sido muy usada pero muy mal entendida en todas partes. La palabra shalom no solamente quiere decir paz, quiere decir seguridad, quiere decir felicidad, tranquilidad, bienestar, prosperidad, salud, dichoso, pacífico, completo. O sea, la palabra shalom quiere decir estar completo. Para usted estar completo tiene que Jehová ser su Dios. Jesús tiene que ser su buen pastor. Y dice además, escuche bien, porque hay una traducción de esta palabra shalom que me dejó completamente impactada. Quiere decir delicados pastos. Así que cuando aquí vemos que el salmista David escribe el salmo, en el Salmo 4 habla de delicados pastos cuando se refiere a la palabra paz, shalom, y cuando va a el Salmo 23 habla de paz y habla de delicados pastos también. Tremendo, ¿verdad? Es impresionante. Esta paz usted no la va a encontrar en cualquier lugar. No vamos a encontrar esa paz en cualquier lugar. Si nos unimos a Jesús, vamos a disfrutar de esa paz, del príncipe de paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nos lleva más allá del desierto, que nos hace olvidarnos del calor de la prueba, que nos hace olvidarnos de la falta de agua, porque sabemos que Él va a saciar nuestra sed. Es algo que va más allá de todo lo que usted y yo podamos entender. Es una paz que va a producir prosperidad, pero la prosperidad al estilo de Dios. Así como dice en tercera de Juan 1:2, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad nuestra depende en todo tiempo y en todo momento de la prosperidad de nuestra alma. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, si le buscamos a Él, si vamos a la intimidad con Él, no hay nada que pueda faltarnos. Ahí tendremos todas
nuestras cosas seguras, vamos a prosperar en todas las cosas, vamos a tener salud, vamos a tener seguridad, vamos a tener paz, vamos a estar rodeados de todo lo que necesitemos, no tendremos falta de ningún bien. Pero ahí es donde tenemos que entender que solo Jesús, el buen pastor, puede proveernos esa paz. Solo Jehová, ese Dios que hace que las cosas lleguen a ser, puede conducirnos, protegernos, en sustentarnos, encaminarnos, guiarnos, pastorearnos. Podemos ciertamente estar seguros que si vamos a Él, nos conducirá con sabiduría y con bondad, pero sobre todo que su gracia no nos faltará. Su gracia no nos faltará. Jesús nos hace una invitación en Juan 10:9. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. De nuevo encontramos la palabra pastos. Esto quiere decir que necesitamos entregar nuestra vida a Él, que necesitamos hacer de Jesús nuestro buen pastor, que necesitamos tener una relación cercana con Él para poder declarar, como decía David, mi pastor, hacerlo a Él cercano a nuestra vida y a nuestra necesidad, hacerlo a Él cercano, tan cercano que Él conozca toda nuestra vida, todos nuestros problemas, para que Él nos pueda dar consuelo, fortaleza, seguridad y sobre todo paz. Deja que Jesús te pastoree en esas aguas que traerán reposo a tu vida. Así que una vez más quiero invitarte en este día, si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si tú estás ahora conectado con nosotros y nunca has tomado la decisión de hacer de Jesús tu buen pastor, de hacer de Jesús el que pastoree tu vida, el que guíe tu vida, el que te lleve a esas aguas de reposo, el que te conduzca a esos lugares tranquilos, hermosos, donde vas a encontrar nuevas oportunidades, donde todas tus necesidades sean saciadas. Entonces tienes que tomar esta noche la decisión. Tal vez le conociste, tal vez hiciste de él tu pastor, y por cuestiones del diario vivir, por causa del desierto, del calor de la prueba, te has apartado de Él. Hoy es día de reconciliarte, hoy es día de entrar por esa puerta, hoy es día de aceptar la invitación de Jesús. Él llama a tu puerta, pero si tú no le dejas entrar, no vas a poder recibir todas las bendiciones que ya Él tiene para tu vida. Permite que ese Dios que puede hacer que todas las cosas lleguen a ser, venga a tu vida en este día. Así que quiero darte la oportunidad, donde quiera que te encuentre, que hagas esta simple oración conmigo. Si haces esta simple oración, vas a encontrar que tu vida va a cambiar, que no vas a ser el mismo, que esa vida abundante, esa vida que puede prosperar en todas las áreas, puede ser tu propia vida. Así que ahora, donde quiera que estés, repite conmigo: Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo renuncio al mundo, a la maldad, a la carne. Yo me reconcilio contigo. Te recibo, Jesús, como único Señor y Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que vino para salvarme y darme vida eterna. Gracias por recibirme. Gracias por ser mi buen pastor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te voy a pedir que donde quiera que estés nos dejes saber. Queremos darte la bienvenida al reino. Si no estás en la ciudad de Miami, queremos ayudarte a encontrar un lugar donde congregarte, donde dar tus primeros pasos en los caminos del Señor, para que no te quedes, ¿verdad?, allí como un carboncito que se puede apagar solo, sino que te juntes al pueblo de Dios y que recibas todos los beneficios que la palabra de Dios pues tienen para tu vida.